La amante de mi esposo se presentó en la fiesta de cumpleaños de nuestra hija y me aseguré de que todos supieran quién era ella. La bolsa de regalo en su mano tenía papel de seda morado asomando por la parte superior y me sonrió como si estuviéramos a punto de convertirnos en mejores amigas. Soy Chelsea, amiga del trabajo de tu papá. Se dirigió a mi hija, que ya estaba girando hacia el castillo inflable, pero sus ojos permanecieron en mí, calculadores, probando. Había visto esos ojos antes en la selfie que le había enviado a él a las 11:47 de la noche hace 3 noches. Esa en la que ella usaba la camisa de vestir de él y nada más. A nuestro alrededor. Los padres charlaban sobre cajitas de jugo. Los globos flotaban contra el techo. Mi esposo se quedó congelado junto a la mesa de refrigerios, su mano aún suspendida sobre el dispensador de servilletas como si hubiera sido congelado en seco a mitad de camino. Chelsea, mantuve mi voz brillante, amable. Qué bueno que pudiste venir. Ella ladeó la cabeza y vi la presunción cruzar su rostro. Pensó que había ganado algo al presentarse aquí. Pensó que estaba marcando territorio. Solo les decía a las otras mamás, continué ahora más fuerte, proyectando a través de la habitación, sobre cómo tú y mi esposo se han estado acostando durante los últimos 4 meses. El motor del castillo inflable zumbaba en el repentino silencio. La sonrisa de Chelsea se resquebrajó. Los padres en medio de la conversación se giraron, tenedores de plástico suspendidos sobre platos de papel. El hijo de alguien preguntó qué significaba acostarse juntos y lo callaron. ¿Perdón? Intentó recuperarse, pero su voz salió débil. Mi esposo se movió entonces, finalmente, corriendo hacia nosotras con las manos en alto como si se acercara a un animal salvaje. Cariño, por favor, hablemos afuera. Ya terminamos de hablar. Saqué mi teléfono, con el pulgar ya en la carpeta de capturas de pantalla, pero tal vez Chelsea quiera escuchar algunos de sus mayores éxitos. Su rostro pasó de rosado a blanco. No puedo esperar a sentirte de nuevo, leí. Con el volumen al máximo, le dije que tengo un viaje de trabajo la próxima semana. Basta. Mi esposo intentó arrebatarme el teléfono y retrocedí. Ella no tiene idea. Miré hacia arriba. Esa es mi favorita. Realmente captura el respeto que ambos me tienen. Los padres se movieron, acercando a sus hijos. Una mamá le tapó los oídos a su hijo. Chelsea retrocedió hacia la puerta, apretando la bolsa de regalo contra su pecho como un escudo. Esto es una locura, dijo, pero su voz temblaba. Estás loca. Tengo recibos de hotel, estados de cuenta de tarjetas de crédito. 47 mensajes de texto, y ahora tengo una sala llena de testigos que acaban de verte entrar a la fiesta de cumpleaños de mi hija como si pertenecieras aquí. Mi hija apareció a mi lado, con glaseado de cupcake en la barbilla. Mami, ¿por qué todos están callados? Me arrodillé a su altura. La habitación se volvió borrosa en los bordes. A veces los adultos toman decisiones muy malas, cariño. Mami se está encargando. ¿Papá está en problemas? Sí. Ella asintió solemne y corrió de regreso con sus amigos. Me puse de pie. Chelsea estaba a mitad de camino hacia la salida ahora. Mi esposo la seguía. 10 segundos. La llamé. Luego me aseguraré de que tu empresa se entere. Sé que se conocieron en la conferencia. Sé que violaste la política de confraternización de tu empresa. El investigador de mi abogado fue muy minucioso. Ella corrió. Mi esposo la siguió al estacionamiento, lanzándome una mirada desesperada que no devolví. La habitación permaneció congelada por un momento más. Luego una de las mamás, Andrea, cuyo hijo estaba en la clase de mi hija, se acercó a mí y me apretó el hombro. Lo vi todo, dijo en voz baja. Si necesitas un testigo, cuenta conmigo. Otras 2 mamás asintieron. Una ya estaba escribiendo en su teléfono. Lo siento, le dije a la sala. Siento que esto haya pasado aquí, pero no me arrepiento de haberme asegurado de que todos supieran exactamente quién se presentó hoy en la fiesta de mi hija. Alguien volvió a poner la música. Los niños volvieron al castillo inflable. Los padres reanudaron sus conversaciones en voz más baja, pero capté las miradas. Simpatía, solidaridad, asombro. Mi hija sopló sus velas 20 minutos después, y aguanté lo suficiente para cortar el pastel. Mi esposo volvió a entrar solo. Su rostro tenía el color de un periódico viejo,
Ese blanco grisáceo que se pone la gente cuando el shock golpea su sistema. Pasó junto a los padres todavía agrupados cerca de la mesa de refrigerios, pasó junto a los niños que habían abandonado el inflable para ver el drama. Directo hacia mí. Necesitamos hablar. Realmente no. Por favor. Su voz se quebró. No aquí. No así. Andrea se acercó a mi lado, protectora. Otras dos mamás tenían sus teléfonos fuera ahora, ni siquiera pretendían que no estaban grabando. Tú la trajiste aquí, dije. Tú le diste nuestra dirección. El cumpleaños de nuestra hija, así que sí, de hecho, aquí es perfecto. Intentó tomar mi brazo y me aparté bruscamente. No me toques. No sabía que vendría. Te lo juro, no lo sabía. ¿Esperas que crea eso? ¿Ella ha estado? Se detuvo, miró a su alrededor a todos los rostros que nos observaban, bajó la voz. Me ha estado enviando mensajes constantemente. Le dije que se había acabado. Le dije que no podíamos vernos más. ¿Cuándo? ¿La semana pasada? Saqué mi teléfono otra vez. Deslicé hacia los mensajes de hace 2 noches. Giré la pantalla hacia él. Ya te extraño, leí. No puedo dejar de pensar en la noche del jueves. Jueves. Como hace 48 horas. Su mandíbula se movió, pero no salió nada. Así que, o estás mintiendo ahora o le estabas mintiendo a ella o ambas cosas. ¿Cuáles? Estaba tratando de dejarla suavemente. No quería que ella, ¿qué? ¿Se presentara en la fiesta de cumpleaños de nuestra hija? Mi voz subió a pesar de mí misma. Demasiado tarde. Uno de los papás se aclaró la garganta. Tal vez deberíamos darles algo de privacidad. Quédense, dije por favor. Quiero testigos para esto. El rostro de mi esposo se puso rojo ahora, la ira reemplazando al shock. Me estás humillando. Yo te estoy humillando. La risa que salió de mí fue lo suficientemente afilada como para cortar. Me humillaste cada vez que mentiste sobre trabajar hasta tarde. Cada vez que me besaste después de estar con ella. Cada vez que miraste a nuestra hija y fingiste ser alguien digno de respeto. Mami. Mi hija estaba a 1 metro de distancia sosteniendo un globo desinflado. Su corona de cumpleaños estaba torcida en su cabeza. Suavicé mi voz. ¿Qué pasa, cariño? ¿Papá se va? La pregunta golpeó como un puño en el esternón. Mi esposo abrió la boca, pero yo hablé primero. Hablaremos de eso más tarde. Está bien. ¿Por qué no vas a mostrarle a la abuela tus regalos? Mi madre había aparecido en la puerta, observando la escena con labios fruncidos y ojos duros. Extendió su mano y mi hija corrió hacia ella, mirando hacia atrás una vez antes de desaparecer en el pasillo. Mi esposo esperó hasta que se fueron. Realmente estás haciendo esto frente a todos. Tú ya lo hiciste. Yo solo lo estoy diciendo en voz alta. 47 mensajes de texto no son un error. Es una elección. Múltiples elecciones. Durante 4 meses. Andrea se movió a mi lado. ¿Quieres que llame a alguien? Estoy bien. No te ves bien. Tenía razón. Mis manos estaban temblando ahora. El choque de adrenalina empezaba a pegar. Pero mantuve mi espalda recta. Mantuve mi voz nivelada. ¿Cómo supo ella de esta fiesta? Le pregunté. Vaciló demasiado tiempo. Tú se lo dijiste. Preguntó qué estaba haciendo hoy. Y yo, lo mencioné. No pensé. No pensaste que ella realmente se presentaría. No pensaste que yo me enteraría. No pensaste que nada de esto te alcanzaría. Me acerqué lo suficiente para ver el sudor en la línea de su cabello. Pero lo sé desde hace 3 semanas. Contraté a un abogado. Tengo copias de todo. Los recibos de hotel, los cargos de la tarjeta de crédito, cada mensaje que pensaste que habías borrado. Estaba armando mi caso en silencio porque quería proteger a nuestra hija de exactamente este tipo de escena. Pero luego tu novia decidió jugar a la casita en la fiesta de mi hija. Así que aquí estamos. Su rostro pasó por expresiones demasiado rápido para seguirlas. Shock, pánico, algo que podría haber sido dolor. ¿3 semanas?
¿3 semanas? ¿Y no dijiste nada? Estaba esperando el momento adecuado. Supongo que Chelsea me lo dio. Uno de los papás habló entonces. El que había sugerido privacidad antes. Mira, hombre. Creo que probablemente deberías irte. Mi esposo lo ignoró, enfocado en mí. ¿A dónde se supone que vaya? A casa de Chelsea. Parecías bastante cómodo allí. Ella vive con su hermana. No es mi problema. No tengo a dónde ir. Hay una maleta en tu maletero, dije. La empaqué esta mañana. Supuse que la necesitarías eventualmente. El aire se le escapó. Se desplomó contra la pared. Y por un segundo, casi sentí lástima por él. Casi recordé al hombre con el que me casé hace 8 años. El que prometió para siempre, frente a todos los que amábamos. Luego recordé la selfie. Los mensajes. La forma en que Chelsea me había sonreído como si ya estuviera tomando las medidas de mi vida para probársela. Estaré en casa de mi mamá esta noche, dijo finalmente. Podemos hablar mañana. No hay nada de qué hablar. Mi abogado se pondrá en contacto contigo la próxima semana. Se apartó de la pared, caminó hacia la puerta, luego se detuvo y se volvió. Lo siento. No, no lo sientes. Sientes que te hayan atrapado. Hay una diferencia. Se fue sin otra palabra. La habitación exhaló. Los padres empezaron a moverse de nuevo, limpiando platos. Abandonados, reuniendo a los niños. Andrea me apretó el hombro. ¿Necesitas algo? Necesito que esta fiesta termine para poder irme a casa y desmoronarme en privado. Ella sonrió, triste pero comprensiva. 30 minutos. Nosotros nos encargamos de limpiar. Mi madre reapareció con mi hija, que agarraba un unicornio de peluche de la pila de regalos. Su corona ya no estaba, probablemente aplastada en el castillo inflable. ¿Podemos irnos a casa?, preguntó. Bebé, pronto. Se apoyó contra mi pierna y yo le acaricié el cabello, viendo a los otros padres recoger sus cosas. Algunos evitaban mi mirada. Otros asentían. Pequeños gestos de solidaridad. Una mamá articuló, llámame, mientras guiaba a sus gemelos hacia la salida. La música se había detenido en algún momento, la habitación se sentía más pequeña ahora, más vacía, incluso con gente moviéndose por ella. Mi teléfono vibró. Un texto de un número desconocido. Te arrepentirás de esto. Lo borré sin responder. A la fiesta le quedaban 20 minutos en el reloj de alquiler cuando mi teléfono se iluminó de nuevo. Otro número desconocido. Esta vez, un archivo adjunto de fotos se cargó antes de que pudiera detenerlo. El rostro de Chelsea llenaba la pantalla. Rímel corrido. Sentada en un auto. Debajo decía, espero que estés orgullosa de ti misma. Se lo mostré a Andrea, quien hizo un sonido de asco. Realmente está duplicando su apuesta en eso de hacerse la víctima. Déjala. Me guardé el teléfono. Tengo problemas más grandes. Mi hija se había plantado en la mesa de manualidades, coloreando metódicamente una página de princesa con una concentración feroz. El tipo de enfoque que usan los niños cuando intentan no pensar en algo. Cada pocos segundos, miraba hacia la puerta como si esperara que su padre regresara. Mi madre se materializó a mi lado con 2 vasos de papel con ponche. Bebe algo. Estás pálida. Estoy bien. No lo estás. Y está bien. Me puso el vaso en la mano. Tu padre hizo la misma basura cuando tenías 9 años. Mujer diferente, mismo manual. Los hombres así piensan que pueden compartimentar. Mantener a todos en cajas separadas y que nadie salga herido. ¿La enfrentaste? Le rayé el auto con una llave. Lo dijo con tal naturalidad que casi me río. No fue mi momento más orgulloso, pero tenía 28 años y era estúpida. Tú lo estás manejando mejor. No se siente así. Mantuviste a tu hija fuera de la zona de explosión inicial. Reuniste pruebas primero. Estás 3 pasos por delante de él y él lo sabe. Por eso se veía tan aterrorizado. Andrea se nos unió, bajando la voz. Así que ese texto que recibiste, estoy segura de que la mitad de las mamás aquí también lo vieron.
Alguien ya está publicando en el grupo de Facebook del vecindario. Mi estómago se hundió. ¿Publicando qué? Nada que identifique. Solo, presencié un drama salvaje en el centro comunitario hoy. Recordatorio para confiar en tu instinto sobre la gente, pero los comentarios ya están especulando. Genial. Simplemente genial. En realidad, podría jugar a tu favor. Registro público del incidente, múltiples testigos, patrón documentado de acoso. A tu abogado le va a encantar esto. No se equivocaba, pero la idea de que nuestras vidas se convirtieran en el chisme del vecindario me ponía la piel de gallina. He vivido aquí 6 años, organizado fiestas de cuadra, recaudaciones de fondos escolares. Ahora sería esa mujer cuyo esposo la engañó cada vez que alguien me viera en el supermercado. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez un texto de mi esposo. Necesito sacar algunas cosas de la casa. ¿Puedes darme una hora? Escribí de vuelta, no, puedes recogerlas bajo supervisión la próxima semana. 3 puntos aparecieron de inmediato, desaparecieron, aparecieron de nuevo. Por favor, necesito mi laptop para el trabajo. Deberías haber pensado en eso antes de irte. No es mi problema. Los puntos se detuvieron. Luego mi teléfono sonó. Su nombre iluminó la pantalla. Rechacé la llamada. Sonó de nuevo. Rechacé de nuevo. Lo puse en silencio y lo metí en mi bolso. Andrea arqueó una ceja. Es persistente. Está desesperado. Hay una diferencia. Mi madre se había movido a la mesa de manualidades, ayudando a mi hija a pegar purpurina en su corona de princesa. Me miró y asintió hacia la salida. Hora de terminar con esto. Aplaudí 2 veces. Bien, todos. La fiesta ha terminado oficialmente. Gracias a todos por venir, y gracias por entender la interrupción. Los padres restantes reunieron a sus hijos con simpatías murmuradas y abrazos incómodos. Un papá, Brian, cuyo hijo estaba en la clase de mi hija, se quedó atrás. Oye, solo quería decir que eso requirió agallas. Lo que hiciste. Mi ex hizo algo similar y desearía haberlo manejado la mitad de bien. Gracias. Creo que lo digo en serio. Protegiste a tu hija y estableciste límites. Eso importa. Se fue con su hijo y de repente la habitación éramos solo nosotras. Yo, mi madre, mi hija, Andrea, y los restos de globos desinflados y pastel a medio comer. Vamos, cumpleañera, dije, empaquemos tus regalos. Ella no se movió de su silla. ¿Papá vendrá a casa esta noche? La pregunta que tanto temía. Me arrodillé junto a ella, a su nivel. No, pequeña. Se quedará en otro lugar por un tiempo por esa señora. Porque papá y yo necesitamos resolver algunas cosas de adultos. Ella era mala. Sí, lo era. ¿Es mi culpa? Las palabras golpearon como un puño. Agarré sus manos, las sostuve fuerte. No, escúchame. Nada de esto es culpa tuya. Ni un poquito. A veces los adultos toman malas decisiones, y esas decisiones lastiman a la gente. Pero eso es responsabilidad de ellos, no tuya. Nunca tuya. Ella asintió, pero pude ver la duda en sus ojos. La misma duda que yo cargué después de que mi padre se fue, convencida de que de alguna manera yo lo había alejado. Te amo, dije, más que a nada. Y eso nunca va a cambiar. Está bien, está bien. Cargamos los regalos en bolsas de basura, maletas improvisadas, y mi madre llevó las sobras del pastel mientras Andrea agarraba las bolsas de regalos. La empleada del centro comunitario que había estado rondando cerca de la parte trasera finalmente se acercó. Siento mucho lo que pasó, dijo. ¿Necesita algo? ¿Quiere que presente un informe de incidente? Un informe de incidente por la interrupción. A veces ayuda si hay documentación oficial, especialmente si, dudó. Especialmente si las cosas escalan. No había considerado ese ángulo. Seguro. Sí, eso sería útil. Desapareció en la oficina y regresó con una tabla de sujetapapeles. Completé lo básico mientras mi hija subía al auto de mi madre, y para cuando terminé, el sol había comenzado su descenso, proyectando largas sombras a través del estacionamiento. Mi teléfono tenía 12 llamadas perdidas,
todas de mi esposo. 4 mensajes de voz. Escuché el primero en mi auto. Motor en marcha, calefacción soplando contra el frío de octubre. Por favor, contesta. Sé que estás enojada, pero tenemos que hablar de logística. Necesito mi laptop. Necesito ropa. Necesito. Solo por favor llámame. El segundo, la hermana de Chelsea no me deja quedarme allí. Dice que soy un mentiroso y un tramposo y que no me quiere cerca de sus hijos. ¿A dónde se supone que vaya? El tercero, hablé con mi hermano. Dijo que puedo quedarme en su sofá, pero vive a 2 horas. No puedo estar tan lejos de nuestra hija. Por favor, solo déjame ir a casa esta noche y dormiré en la habitación de invitados. Ni siquiera tenemos que hablar. El cuarto, bien, conseguiré un hotel, pero necesito acceso a nuestra cuenta bancaria. La cuenta corriente conjunta sale rechazada y no puedo. ¿Congelaste las cuentas? Lo había hecho ayer por consejo de mi abogado. No devolví las llamadas. En casa, mi madre ayudó a llevar los regalos adentro mientras mi hija se fue directo a su cuarto. Escuché la puerta cerrarse, suave pero deliberada. El sonido de una niña que necesitaba espacio para procesar. Déjala, dijo mi madre. Saldrá cuando esté lista. Me desplomé en el sofá, repentinamente exhausta. La adrenalina se había quemado, dejando nada más que una fatiga profunda hasta los huesos. Andrea envió un texto preguntando, ¿sobrevives? A duras penas. ¿Necesitas compañía? Necesito dormir, pero gracias. Llama si eso cambia. Tengo vino y reality shows basura listos. Sonreí a pesar de todo. Luego abrí mi correo para encontrar 3 nuevos mensajes de mi abogado. El primero, me enteré del incidente de la fiesta. Llámame el lunes. Esto de hecho fortalece significativamente tu caso. El segundo, no lo dejes volver a entrar en la casa sin supervisión. Cambia las cerraduras si es necesario. El tercero, toma captura de pantalla de todo. Cada llamada, texto, mensaje de voz, especialmente amenazas o intentos de manipulación. Le reenvié el texto de Chelsea, los mensajes de los números desconocidos, las transcripciones de los correos de voz. Luego cambié cada contraseña de cada cuenta que compartíamos. Banco, servicios públicos, servicios de streaming, seguros. Cada restablecimiento se sentía como reclamar un pedazo de mí misma. Mi teléfono sonó de nuevo, no era mi esposo esta vez. El nombre de mi suegra brilló en la pantalla. Lo miré durante 3 tonos, luego contesté. Me enteré de lo que pasó. Su voz era tensa, controlada. Necesito que entiendas que mi hijo cometió un error terrible, pero destruirlo públicamente no va a arreglar tu matrimonio. No estoy tratando de arreglarlo. Lo estoy terminando. ¿Por un solo desliz? La gente supera cosas peores. Esa es tu elección, no la mía. Piensa en tu hija. Necesita a su padre. Necesita a un padre que respete a su madre. Ahora mismo, ella no tiene eso. Silencio en el otro extremo. Luego, Chelsea me llamó. Está muy alterada. Dice que amenazaste su trabajo. Ella irrumpió en la fiesta de cumpleaños de mi hija para alardear de una aventura. Le dije la verdad sobre las consecuencias. Eso no es una amenaza. Ella dice que eres una vindicativa. Puede decir lo que quiera. No lo hace verdad. Eduqué a mi hijo mejor que esto. Entonces tal vez deberías tener esta conversación con él en lugar de conmigo. Colgué antes de que pudiera responder. La puerta de mi hija se abrió. Apareció en el pasillo, con la corona aún torcida, sosteniendo el unicornio de peluche. ¿Podemos ver una película? Absolutamente. Nos acurrucamos en el sofá bajo la manta, alguna cosa animada sobre amistad y magia. Y durante 90 minutos, fingí que todo era normal, que solo estábamos teniendo una tarde tranquila de domingo, no navegando por el cráter que mi esposo había dejado en nuestras vidas. Mi teléfono permaneció en silencio durante exactamente 2 horas. Luego los mensajes empezaron de nuevo. Los textos llegaban en ráfagas, una desesperación de fuego rápido puntuada por errores tipográficos que me decían que estaba conduciendo o bebiendo. Hiciste llorar a Chelsea. Tiene un ataque de pánico en su auto. Su hermana la echó.
No tiene a dónde ir. Esto es cruel. Lo que sea que yo haya hecho, ella no se merecía eso. Puse el teléfono boca abajo en la mesa de café y seguí viendo la película. La respiración de mi hija se niveló contra mi hombro mientras los personajes animados resolvían sus problemas con amistad y una canción pegajosa. Ojalá fuera así. El siguiente mensaje vino de un número que no reconocí, pero que sabía que debía ser de Chelsea. Me humillaste frente a niños. Podría demandarte por difamación. Tomé el teléfono y escribí de vuelta: la verdad es una defensa absoluta, inténtalo. Aparecieron los puntos. Desaparecieron. La llamada llegó 30 segundos después. Contesté en altavoz. Volumen bajo para que mi hija no oyera. No tenías derecho. La voz de Chelsea se quebraba en cada sílaba. No sabía que estaba casado cuando nos conocimos. Los mensajes dicen lo contrario. Me llamaste, la esposa, en al menos 4 mensajes. Eso fue después, cuando me enteré. Traté de terminarlo presentándome en la fiesta de cumpleaños de su hija. Quería ver qué clase de persona mantiene a un hombre tan miserable que prefiere estar conmigo. La audacia me quitó el aire. Querías ver si podías reemplazarme. Quería entender por qué se queda. Porque tenemos una hija juntos. Porque construimos una vida. Porque hasta hace 3 semanas, pensaba que teníamos algo que valía la pena proteger. Mi voz permaneció nivelada, casi clínica. Pero tú no entenderías eso, ¿verdad? Solo viste algo que querías y lo tomaste. Él me persiguió y tú dijiste que sí repetidamente durante 4 meses en habitaciones de hotel pagadas con dinero destinado para el fondo universitario de nuestra hija. El silencio se extendió entre nosotras. Mi hija se movió contra mí, todavía dormida, y bajé mi voz aún más. Esto es lo que va a pasar, dije. Vas a dejar de contactarme, vas a dejar de contactar a mi esposo y vas a desaparecer de nuestras vidas. Si te vuelves a acercar a mi familia, presentaré una orden de restricción y enviaré cada captura de pantalla que tengo a tu empleador, a tu familia y a cualquier otra persona que pueda encontrar interesante tu comportamiento. Ya hiciste que me despidieran. No, tus elecciones hicieron que te despidieran. Yo solo me aseguré de que las personas adecuadas se enteraran. Yo lo amaba. Amabas la idea de él. La versión que él interpretaba para ti en habitaciones de hotel entre mentiras. Eso no es amor. Eso es fantasía. Colgué antes de que pudiera responder. La película terminó. Mi hija se despertó, parpadeando con confusión somnolienta. ¿Es hora de dormir? Casi. ¿Quieres lavarte los dientes primero? Ella asintió y caminó arrastrando los pies hacia el baño mientras yo revisaba mi teléfono de nuevo. 8 mensajes más de mi esposo. Cada uno una variación del mismo tema. Había exagerado, lo había avergonzado, lo había empeorado todo. El último decía: iré mañana por mis cosas te guste o no. Se lo reenvié a mi abogado con una sola palabra: amenazas. Su respuesta llegó en minutos. Sí, reenvíalo a la policía si aparece sin permiso. Documenta todo. Mi madre emergió de la habitación de invitados donde nos había estado dando espacio, con sus anteojos de lectura sobre la nariz. Todavía te está acosando sin parar. ¿Quieres que conteste la próxima vez? Tengo algunas palabras selectas. Tentador, pero necesito mantener esto limpio. Nada de munición que él pueda usar después. Me apretó el hombro. Inteligente. Tu padre intentó la misma jugada, apareciendo sin previo aviso y actuando como la parte perjudicada. La jueza no se lo creyó entonces. No se lo creerá ahora. Mi hija llamó desde el baño diciendo que estaba lista para la cama. La arropé, leí 3 capítulos del libro en el que estábamos trabajando y esperé hasta que su respiración se estabilizó antes de volver a la sala. Mi madre había hecho té, del que olía a lavanda y promesas falsas de calma. Bebe, ordenó. Luego duerme. Mañana va a ser peor antes de mejorar. No se equivocaba. El lunes por la mañana llegó con 14 llamadas perdidas y un mensaje de voz de mi suegra que comenzaba con: necesitamos discutir tu comportamiento, y se deterioraba a partir de ahí. Lo borré a la mitad y bloqueé su número. Mi abogado llamó a las 9. Buenas y malas noticias, dijo. Buenas noticias,
El centro comunitario presentó un informe de incidente documentando la interrupción y múltiples testigos confirmaron la admisión de la aventura. Eso es evidencia sólida de adulterio y angustia emocional. ¿Y lo malo? Ha contratado representación. No una gran representación, pero alguien que ya me envió una carta alegando que le estás negando el acceso a los bienes matrimoniales e intentando alienar a su hija. Estoy protegiendo esos bienes para que no se los gaste en habitaciones de hotel. Lo sé, y el juez también lo sabrá. Pero espera que él escale. Los hombres así no se van en silencio. No lo hizo. Esa tarde, mi esposo apareció en la escuela de mi hija durante la salida. Lo vi al otro lado del estacionamiento apoyado contra su auto como si tuviera todo el derecho de estar allí, y mi sangre se heló. Llegué a mi hija primero, tomando su mano con la mía. Papá está aquí, dijo ella incierta. Lo veo. Se acercó con las manos en alto, las palmas hacia afuera como si yo fuera un animal asustado. Solo quiero hablar con ella. 5 minutos. No, ella es mi hija también. Entonces deberías haber pensado en eso antes de traer a tu amante a su fiesta de cumpleaños. Otros padres se habían detenido a mirar. Llaves colgando de las manos, conversaciones muriendo a mitad de frase. Mi hija se apretó contra mi pierna. Estás haciendo una escena, siseó. Estoy protegiendo a mi hija. Hay una diferencia. ¿De su propio padre? Del caos que tú creaste. ¿Quieres visitas? Ve a través del abogado. ¿Quieres hablar? Prográmalo adecuadamente. No puedes emboscarnos en estacionamientos porque te sientes con derecho a acceder. Una maestra había notado la conmoción y empezó a acercarse. Mi esposo la vio venir y retrocedió, con la mandíbula apretada. Esto no ha terminado, dijo. Por hoy, sí. Subí a mi hija al auto y cerré las puertas antes de que mis manos empezaran a temblar. La maestra golpeó la ventana. ¿Todo bien? En realidad no, pero ya nos vamos. ¿Necesita que llame a alguien? Lo tengo bajo control. Gracias. No lo tenía. No realmente. Pero no podía desmoronarme en el estacionamiento de una escuela con mi hija mirando. En casa, documenté el encuentro, hora, lugar, testigos presentes, palabras exactas intercambiadas. Luego se lo envié a mi abogado con el asunto, anexo B. Su respuesta: solicita modificación de custodia de emergencia. Esto es acoso. El papeleo tomó 2 horas. Para cuando terminé, mi hija se había retirado a su cuarto de nuevo, y mi teléfono había acumulado otra docena de mensajes de varios miembros de la familia opinando sobre mis decisiones. Su hermano: eres irracional. Su tía: el matrimonio es trabajo duro, no te rindas tan fácil. Una prima con la que no hablaba en 3 años, me enteré del drama. Tal vez si lo hubieras mantenido satisfecho en casa, no se habría desviado. Los bloqueé a todos. Andrea envió un texto: vi el auto de tu esposo en la escuela. ¿Quieres que vaya? No esta noche, pero gracias. La oferta sigue en pie. Además, el Instagram de Chelsea se puso privado. Alguien debe haberla encontrado. No me sentía triunfante, solo cansada. Mi hija apareció en la puerta, todavía con su ropa escolar. ¿Papá puede volver a casa si pide perdón? La pregunta que tanto temía, reformulada. Es más complicado que eso, cariño. Pero si está muy, muy arrepentido. Algunas cosas no se pueden arreglar con disculpas. A veces las personas se lastiman tanto que la única opción saludable es vivir separados. Pero tú siempre dices que las familias se mantienen unidas. Y lo haremos. Tú y yo, la abuela, la gente que aparece cuando las cosas son difíciles. Eso es familia. No siempre se ve como pensábamos que sería. Ella consideró esto, mordiéndose el labio inferior. ¿Chelsea todavía está por aquí? No, se ha ido. Bien. No me caía bien. A mí tampoco, niña. A mí tampoco. Esa noche, los textos de mi esposo cambiaron de tono. Menos súplicas, más amenazas. Estás poniendo a mi hija en mi contra. Me estás alejando de mi propia casa. Te llevaré a juicio por esto. Respondí una vez: nos vemos allí. Luego silencié su número e intenté dormir. El golpe llegó a las 11.
3 toques secos que resonaron en la casa silenciosa como disparos. Sabía quién era antes de mirar por la mirilla. Mi esposo estaba en el porche, con los hombros hundidos, los ojos hinchados. Detrás de aclara la garganta a él, su auto estaba mal estacionado en la entrada, con una llanta sobre el césped como si hubiera aparcado con prisa. Abrí la puerta pero mantuve la cadena puesta. Necesitamos hablar, dijo. Realmente no. Por favor, solo 5 minutos. Tuviste 4 meses de minutos. Los pasaste con otra persona. Su mano se presionó plana contra el marco de la puerta. Sé que la regué. Lo sé. Pero aparecer en la escuela, bloquear a mi familia. Lo estás haciendo imposible. Yo lo estoy haciendo imposible. Ni siquiera me estás dando la oportunidad de explicarte. Quité la cadena y abrí la puerta más. No porque quisiera escucharlo, sino porque quería que viera lo que esperaba justo dentro de la entrada. La maleta negra con ruedas que había empacado 3 horas antes, llena de su ropa, artículos de aseo, la foto enmarcada de sus padres que guardaba en su mesa de noche. Se quedó mirándola. ¿Qué es eso? Tus cosas. Dijiste que querías venir a buscarlas. Me refería a que podíamos hablarlo primero. Planear algo. El plan es que te lleves esto y te vayas. Puedes quedarte con tu hermano o en un hotel o con Chelsea, ya que tanto te gusta su compañía. Ella se fue. Se fue de la ciudad. No es mi problema. Tenía miedo. La amenazaste. Le dije la verdad. Si eso la asustó, debería haber pensado en las consecuencias antes de presentarse en la fiesta de cumpleaños de una niña de 7 años. Se pasó ambas manos por el pelo. El gesto tan familiar que casi dolió. Casi. Esto es una locura. No puedes simplemente echarme de mi propia casa. Es mi casa. Mi nombre está en la escritura. Quisiste que se añadiera el tuyo después de casarnos, pero tu crédito era una basura, ¿recuerdas? Así que, sí, puedo. Construimos esto juntos. Tú lo desmantelaste. Yo solo estoy limpiando el desastre. Entró sin pedir permiso y lo dejé porque la maleta bloqueaba su camino de todos modos. Tendría que pasar por encima de mí para entrar más en la casa, y no le iba a dar esa opción. No tienes derecho a arreglar esto. Rompiste algo que no tiene reparación. Tenemos una hija. Por eso estoy haciendo esto ahora en lugar de dejar que crezca viéndonos destruirnos el uno al otro. Eres una dramática. La risa que salió de mí sonó extraña. Dramática, ¿verdad? Porque encontrar un teléfono desechable con coordenadas de hoteles y notas de amor es simplemente cosas cotidianas del matrimonio. No era amor. Entonces, ¿qué era? Abrió la boca, la cerró, intentó de nuevo. No lo sé. Simplemente pasó. Las aventuras no, simplemente pasan. No reservas una habitación de hotel por accidente. No te tropiezas y caes en la cama de otra persona durante 4 meses seguidos. Estaba estresado. El trabajo era terrible. Tú siempre estabas ocupada con nuestra hija. Y Chelsea simplemente estaba ahí, escuchando, haciéndome sentir que yo importaba. ¿Entonces me estás culpando a mí? Estoy explicando. No, estás dando excusas. Hay una diferencia. Agarró el asa de la maleta, tiró de ella con tanta fuerza que se volcó y chocó de lado. Bien. ¿Me quieres fuera? Me voy. Pero no actúes como si fueras una víctima perfecta en todo esto. Nunca dije que fuera perfecta. Dije que era fiel. Eras fría. Estaba cansada de criar a nuestra hija, gestionar esta casa, trabajar a tiempo completo mientras tú jugabas al hombre de negocios en conferencias y, al parecer, encontrabas tiempo para audicionar reemplazos. Eso no es justo. Nada de esto es justo. Pero aquí estamos, enderezó la maleta, con la mandíbula moviéndose como si masticara palabras que quería escupirme. Te vas a arrepentir de esto. Lo único de lo que me arrepiento es de no haber encontrado ese teléfono desechable antes. Lo digo en serio. ¿Crees que tienes el control ahora? Pero espera al juicio. Espera a que mi abogado empiece a indagar en tus finanzas, tu maternidad, cada pequeña cosa que hayas hecho mal. Adelante. No tengo nada que ocultar. ¿Puedes decir tú lo mismo? Arrastró la maleta hacia la puerta,
con movimientos bruscos de una rabia apenas contenida. En el umbral, se volvió. ¿Qué le digo a la gente? Diles la verdad. Que engañaste, te atraparon y tu esposa no estaba interesada en jugar a la mártir que perdona. Todos van a pensar que soy un monstruo. Entonces tal vez no actúes como uno. Te paraste en una fiesta infantil y leíste nuestros mensajes privados en voz alta. ¿Quién es el monstruo? La persona que hizo que esos mensajes existieran en primer lugar. Se fue sin otra palabra. La maleta golpeando los escalones del porche, la puerta del auto cerrándose con la fuerza suficiente para hacer vibrar las ventanas. Observé por la mirilla mientras se sentaba en el asiento del conductor durante un minuto entero, con la cabeza contra el volante, antes de finalmente arrancar. La casa se sentía más grande sin él, más silenciosa. Cerré la puerta con llave, puse el cerrojo, revisé la puerta trasera y cada ventana del primer piso, aunque ya lo había hecho una hora antes. Mi teléfono vibró. Andrea, vi salir su auto. ¿Estás bien? Define bien. Sigo respirando, no estoy prendiendo fuego a nada, así que sí, apenas. ¿Quieres compañía? No esta noche, pero gracias. Llama si eso cambia. Lo digo en serio. Prometí que lo haría y dejé el teléfono, mirando el espacio vacío donde había estado la maleta. Una marca de raspón en el piso de madera donde la arrastró. Tendría que pulir eso más tarde. La voz de mi hija llegó desde arriba. Mamá. Subí las escaleras y la encontré sentada en la cama, abrazando a su conejo de peluche. Escuché gritos. Solo cosas de adultos. Nada de qué preocuparte. ¿Era papá? Sí, vino a buscar algunas de sus cosas. ¿Va a volver? La pregunta que había respondido de 12 maneras diferentes y todavía me la hacía otra vez. No esta noche, cielo. ¿Pero después? No lo sé. Probablemente no. Procesó esto, con los dedos trabajando en la piel del conejo. ¿Hice algo malo? No. Dios, no. Esto no tiene nada que ver contigo. Entonces, ¿por qué está cambiando todo? Me senté en el borde de su cama, alisando el edredón sobre sus piernas. A veces las personas se distancian. A veces toman decisiones que lastiman demasiado al otro como para seguir viviendo juntos. Pero nada de eso es culpa tuya. Eres lo mejor que me ha pasado. Tú y yo, somos sólidas. Eso no va a cambiar. Lo prometo. Lo prometo. Se volvió a acostar y me quedé hasta que su respiración se equilibró, observando el subir y bajar de la manta y el tenue resplandor de su luz nocturna. Abajo, mi teléfono se iluminó con un texto de un número desconocido. Casi lo ignoro, pero algo me hizo revisar. Soy la hermana de Chelsea. Quería decirte que ella siente todo lo que pasó. Está buscando ayuda y no volverá a contactarte. Me quedé mirando el mensaje mucho tiempo antes de escribir, gracias por avisarme. No hubo respuesta. No la esperaba. La casa se asentó a mi alrededor. Crujidos de las tablas del suelo, el zumbido del refrigerador, todos los pequeños sonidos que solían fundirse en el ruido de fondo cuando alguien más estaba aquí para llenar el silencio. Ahora se sentían amplificados. Cada uno un recordatorio de que yo había elegido esto. De que había trazado la línea y me negué a dejar que nadie la cruzara. Sin importar cuánto suplicaran, culparan o amenazaran, mi abogado lo había llamado fuerza. Mi madre lo llamó supervivencia. Yo lo llamé martes porque eso era todo lo que era. Otro día haciendo lo que había que hacer, una decisión a la vez, hasta que el caos se asentara en algo parecido a la normalidad. La marca del raspón en el suelo volvió a llamar mi atención. Agarré el pulidor de madera de debajo del fregadero y lo froté, trabajando en círculos pequeños hasta que la madera brilló uniforme y sin manchas, como si nunca hubieran arrastrado nada por allí. El correo electrónico llegó a las 6:47 de la mañana, 3 días después de que se fuera. Asunto, con respecto a su esposo. Lo abrí de pie en la encimera de la cocina. El café a mitad de camino a mis labios. Hola, no me conoce, pero soy la compañera de cuarto de Chelsea. Ayer llegó a casa completamente deshecha, diciendo que perdió su trabajo por su culpa. Pensé que debería saber que no está bien. No está pensando con claridad y estoy preocupada. Sé que lo que pasó estuvo mal, pero es un ser humano y realmente está sufriendo.
Dejé el café y lo leí de nuevo. Luego se lo reenvié a mi abogado con una sola línea. ¿Es esto algo a lo que deba responder? Su respuesta llegó en menos de 10 minutos. Absolutamente no. No interactúes. Reenvíame cualquier contacto futuro directamente. Borré el correo y vertí el café por el fregadero porque mis manos temblaban demasiado para sostener la taza. Mi hija apareció en la puerta. Con la mochila puesta. El pelo recogido en la coleta que le había enseñado a hacerse ella misma el mes pasado. ¿Lista para la escuela? Sí. ¿Estás bien? Solo cansada. Vamos. El trayecto tomó 12 minutos. Habló de un proyecto de ciencia sobre los planetas y cómo su amiga se mudaba a otro estado y si podríamos tener un perro ahora que había más espacio en la casa. Hice los sonidos apropiados, asintiendo en los momentos correctos. Pero mi cerebro estaba estancado en ese correo. La compañera de cuarto de Chelsea, alguien que nunca había conocido. Metiéndose en una situación de la que solo conocía una versión. Tratando de hacerme sentir culpable por consecuencias que Chelsea se había ganado por completo. Me detuve en la fila de la escuela y mi hija se desabrochó el cinturón de seguridad, inclinándose para abrazarme antes de salir. Te amo, mamá. Yo también. Que tengas un buen día. Desapareció en el edificio y me quedé allí sentada viendo a otros padres pasar, dejando a sus hijos. Conduciendo hacia sus trabajos y vidas y problemas que probablemente no incluían correos de las compañeras de cuarto de amantes pidiendo simpatía. Mi teléfono sonó. Andrea, ¿ya lo viste? ¿Ver qué? Las redes sociales de Chelsea. Publicó algo esta mañana. No la sigo. Lo sé, pero Hannah sí. Me envió capturas de pantalla. ¿Quién es Hannah? Una de las mamás de la fiesta. Buscó a Chelsea después de que pasó todo. Empezó a seguirla para ver qué pasaba. Y esta mañana, Chelsea publicó todo un ensayo sobre ser acosada y hostigada por una esposa vindicativa que no podía aceptar que su matrimonio ya había terminado. Salí de la fila de la escuela y entré en un espacio de estacionamiento. Envíame las capturas. Llegaron 10 segundos después. 3 imágenes, muros de texto sobre una selfie con filtro de Chelsea luciendo con los ojos rojos y frágil. Lo leí 3 veces. Luego llamé a mi abogado. Necesito saber si esto cuenta como difamación. Me hizo enviarle las capturas. Está en el límite. No te está nombrando directamente, pero las implicaciones son claras. El problema es que probar daño sería difícil ya que no está haciendo afirmaciones falsas específicas. Solo está enmarcando la situación desde su perspectiva. ¿Entonces ella puede mentir y yo tengo que sentarme aquí y aguantarlo? Podrías responder, pero te aconsejo firmemente que no lo hagas. Cualquier cosa que digas públicamente puede ser usada en la corte. Y ahora mismo, tenemos una narrativa limpia. Que ella publique apelaciones emocionales en redes sociales de hecho nos ayuda porque muestra falta de juicio y un patrón de meterse en situaciones que no le competen. Le compete. Se acostaba con mi esposo. Se acostaba, en pasado. Ella no tiene posición legal en tu proceso de divorcio y ninguna relación con tu hija. Mientras más hable públicamente, más socava cualquier simpatía que pudiera haber tenido. Deja que siga acabando. Quería discutir. Quería tomar captura de cada mensaje de texto, cada recibo, cada pedazo de evidencia que tenía y plasmarlo en cada plataforma que ella usaba para hacerse la víctima. Pero no lo hice porque mi abogado tenía razón y porque interactuar solo alimentaría cualquier narrativa que Chelsea intentara construir. Está bien, no responderé. Bien. Ahora, háblame del correo de su compañera de cuarto. Le reenvié eso también y suspiró lo suficientemente fuerte como para que la oyera claramente por el teléfono. Esto es una táctica de manipulación. Están intentando hacerte sentir responsable de la salud mental de Chelsea para que retrocedas en el proceso de divorcio o dejes las pruebas que planeamos usar en la corte. Dijo que Chelsea no estaba bien mentalmente. Si eso es verdad, su compañera de cuarto debería estar llamando a una línea de crisis, no enviándote correos a ti. El hecho de que te contactara específicamente a ti me dice que esto es estratégico, no una preocupación genuina. ¿Y si pasa algo y lo ignoré? Entonces eso recae en Chelsea y su sistema de apoyo, no en ti. No eres responsable del bienestar emocional de la mujer que tuvo una aventura con tu esposo. Eres responsable de tu hija y de ti misma.
Eso es todo. Me quedé sentada en el estacionamiento otros 20 minutos después de colgar, viendo a los padres ir y venir. El ritmo mundano de una mañana de semana continuando a mi alrededor como si nada hubiera cambiado. Mi teléfono vibró de nuevo. Un texto de la hermana de mi esposo. ¿Podemos hablar? No quiero tomar partido, pero estoy preocupada por todos. Casi no respondo. Luego pensé en todas las cenas familiares, los cumpleaños, las fiestas donde había sido amable conmigo y con mi hija, y decidí que al menos merecía honestidad. Estoy dispuesta a hablar, pero necesito que entiendas que no discutiré detalles del divorcio ni defenderé decisiones que he tomado para proteger a mi familia. Es justo. ¿Café mañana? Claro. Nos encontramos en un lugar a mitad de camino entre nuestras casas, una cafetería de cadena con sillas incómodas y espresso mediocre. Ya estaba allí cuando llegué, con las manos envueltas en una taza, los ojos cansados de una manera que decía que ella tampoco había estado durmiendo bien. Gracias por venir. Me senté frente a ella. De nada. Realmente no sé qué decir. Es mi hermano y lo quiero, pero lo que hizo es inexcusable. Agradezco que digas eso. Me llamó anoche, dijo que estabas arruinando su vida, que habías hecho que despidieran a Chelsea y que habías puesto a todos en su contra y que no sabía cómo arreglarlo. No puede arreglarlo. Lo sé. Se lo dije. Le dije que tomó decisiones y ahora tiene que vivir con ellas. Pero está convencido de que estás siendo vindicativa. Estoy siendo protectora. Hay una diferencia. Ella asintió lentamente, con los dedos trazando el borde de su taza. ¿La fiesta? Eso fue intenso. Fue necesario. ¿Realmente no tenías idea de que ella iba a aparecer? Ninguna. Si lo hubiera sabido, lo habría manejado de otra manera. Pero entró en la fiesta de cumpleaños de mi hija como si perteneciera allí, y no iba a dejar que ella reescribiera la realidad frente a una habitación llena de gente que nos conocía. Dice que lo avergonzaste a propósito. Lo avergoncé diciendo la verdad. Él se avergonzó a sí mismo creando la situación. Me miró por un largo momento, algo cambiando en su expresión. Te creo. No quería porque es familia, pero te creo. Y siento lo que hizo, por lo que estás pasando. Gracias. ¿Qué pasa ahora? El divorcio sigue adelante. Dividimos bienes. Me quedo con la custodia primaria. Él tiene visitas. Resolvemos cómo ser padres juntos sin destruir a nuestra hija en el proceso. ¿Y Chelsea? Chelsea no es mi problema. Perdió su trabajo porque violó la política de la empresa. Está alterada porque sus acciones tuvieron consecuencias. Nada de eso tiene que ver conmigo. Él cree que enviaste pruebas a su empleador. No lo hice, pero no pediré disculpas por el hecho de que alguien lo haya hecho. Terminó su café y dejó la taza con cuidado. ¿Puedo preguntarte algo? Adelante. ¿Lo odias? La pregunta me tomó por sorpresa. Lo pensé. Realmente lo pensé, dándole vueltas a las palabras en mi mente hasta encontrar la verdad debajo. No. Odio lo que hizo. Odio que eligiera a otra persona sobre nuestra familia. Odio que mintiera durante meses y me hiciera cuestionar mi propia cordura cuando sabía que algo estaba mal. Pero a él, no tengo la energía para odiarlo. Solo lo quiero fuera de mi vida en todos los sentidos, excepto en los que involucran a nuestra hija. Es justo. ¿Él está bien? Define bien. No está desmoronado. Funcional. Se queda con mis padres. Están siendo solidarios, pero también están furiosos con él. Mi mamá lloró por 2 horas cuando se enteró. Te quiere a ti. Quiere a tu hija. Todo esto ha sido horrible para todos. Lo sé. Siento que estén atrapados en el medio. No te disculpes. Tú no hiciste esto. Hablamos por otros 30 minutos, principalmente sobre mi hija y cómo estaba manejando todo, sobre logística y horarios y los pequeños detalles prácticos que el divorcio te obliga a navegar. Cuando finalmente nos levantamos para irnos, me abrazó rápido y fuerte. Si necesitas algo, llámame. Lo digo en serio. Lo haré. Conduje a casa sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en días, como si algún peso invisible hubiera sido reconocido y compartido en lugar de recaer enteramente sobre mis hombros.
La casa estaba en silencio cuando regresé. Preparé una cafetera nueva, abrí mi laptop y saqué el papeleo del divorcio que mi abogada me había enviado para la revisión final. Distribución de bienes, arreglos de custodia, cálculos de manutención infantil, todo expuesto en un lenguaje legal limpio que reducía 4 años de matrimonio a puntos de enumeración y porcentajes. Firmé donde ella había marcado, puse mis iniciales en los márgenes, escaneé todo de vuelta y lo envié. Listo. Mi teléfono sonó 1 hora después. Mi abogada. Está impugnando el acuerdo de custodia. ¿Bajo qué cargos? Alega que lo estás alienando de su hija y usando el divorcio como castigo por la aventura. Eso es ridículo. Nunca le he impedido verla. Lo sé. Y tenemos documentación de cada vez que facilitaste las visitas, pero su abogado está tratando de pintarte como vindicativa e inestable. ¿Basado en qué? En la fiesta de cumpleaños. Argumentan que confrontar públicamente a Chelsea frente a tu hija y otros niños muestra falta de juicio e inestabilidad emocional. Me reí. Realmente me reí. Él trajo a su amante a la fiesta de cumpleaños de nuestra hija y yo soy la que muestra falta de juicio. Eso fue lo que dije y eso es lo que argumentaré en la corte. Pero necesito que estés preparada para que esto se ponga feo. Intentará hacerte quedar como la agresora. Que lo intente. Tengo testigos. Tengo pruebas. Tengo 4 meses de documentación que muestra exactamente quién hizo qué y cuándo. Bien, porque vamos a necesitarlo todo. El juicio llegó 6 semanas después. Llevé un vestido azul marino, joyas mínimas, el pelo recogido. Mi abogada me había entrenado en el tono y el lenguaje corporal, en responder solo lo que se preguntaba, en mantener la calma sin importar lo que su abogado intentara insinuar. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba. Luces fluorescentes y paneles de madera y una jueza que parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar. Su abogado fue primero, pintando una imagen de una esposa amargada que había usado un asunto privado como arma y lo había convertido en un espectáculo público. Que había humillado a su cliente frente a los amigos y maestros de su hija. Que había destruido sistemáticamente su reputación y prospectos de carrera. Mi abogada se levantó y desmanteló metódicamente cada afirmación. Presentó los textos, los recibos de hotel, la línea de tiempo que mostraba que él había estado mintiendo durante meses, y luego llamó a su primer testigo. Andrea subió al estrado y describió la fiesta. Cómo Chelsea se había presentado, cómo había respondido yo. Cómo habían reaccionado otros padres, cómo mi hija había preguntado qué estaba pasando y yo me había arrodillado para consolarla antes de continuar. ¿Parecía la demandada estar fuera de control? Preguntó mi abogada. No, parecía enojada, pero no estaba gritando ni causando una escena más allá de declarar hechos. La escena ya estaba ocurriendo. Chelsea apareció sin invitación a la fiesta de cumpleaños de una niña. Eso fue lo que creó la interrupción. Otros 2 padres testificaron. Ambos dijeron lo mismo, que yo había sido directa pero no cruel, que Chelsea parecía haber calculado su momento, que mi esposo parecía culpable, no sorprendido. Su abogado intentó argumentar que podría haberlo manejado en privado. Mi abogada señaló que lo había estado manejando en privado durante 3 semanas mientras reunía pruebas y se reunía con asesoría legal, que la aparición de Chelsea me había forzado la mano. La jueza escuchó todo, tomó notas, hizo algunas preguntas aclaratorias. Luego dictaminó custodia primaria para mí, derechos de visita para él, supervisados por los primeros 3 meses pendientes de evaluación. La casa siguió siendo mía, los bienes se dividieron de acuerdo con el acuerdo prenupcial en el que había insistido antes de casarnos, cuando él me llamó paranoica por querer protección legal. No me miró cuando salimos de la sala del tribunal. Su abogado intentó presentarlo como una victoria parcial ya que había obtenido visitas después de todo. Mi abogada lo llamó exactamente lo que esperábamos y me dijo que fuera a casa a celebrar. Recogí a mi hija de la escuela y la llevé por helado en su lugar. Ella pidió chispas de chocolate y masa de galletas en un cono de waffle. Y yo no pedí nada. Porque mi estómago todavía estaba revuelto de estar 6 horas sentada en una sala de tribunal escuchando cómo extraños diseccionaban mi matrimonio. ¿Por qué estás tan feliz?, preguntó. Porque se acabó. La parte difícil, lo legal. Ahora solo somos nosotras. ¿Solo nosotras? Solo nosotras. Pareció pensar en esto, lamiendo el helado derretido de su mano. Me gusta, solo nosotras.
A mí también, pequeña. A mí también. Esa noche después de que ella se durmiera, me senté en el porche trasero con una copa de vino y miré las estrellas. Mi teléfono vibró con textos de amigos felicitándome, de mi abogada confirmando que el papeleo final estaría listo para firmar en una semana, de Andrea preguntando si quería ir a celebrar como es debido. Respondí a todos con variaciones de gracias y tal vez mañana. Y luego dejé el teléfono y simplemente me quedé allí sentada sintiendo que el peso de los últimos 2 meses finalmente empezaba a levantarse. La aventura, la confrontación, el divorcio. Todo era un hecho ahora. Documentado y archivado y sellado en un lenguaje legal que significaba que podía dejar de explicar, dejar de defender. Dejar de justificar porque había elegido mi propia dignidad sobre un matrimonio que ya había terminado en el momento en que reservó esa primera habitación de hotel. Las redes sociales de Chelsea se habían quedado en silencio después de que su empresa la despidiera. Mi esposo se había mudado a 2 horas para quedarse con un primo. Los padres de la fiesta de cumpleaños todavía me saludaban cuando me veían en la salida de la escuela. La vida continuaba, más pequeña y silenciosa, y mía de una manera que no lo había sido en años. Terminé el vino, enjuagué la copa, cerré las puertas con llave y subí a revisar a mi hija una vez más antes de dormir. Estaba despatarrada de lado en el colchón. Con la manta quitada, el conejo de peluche encajado bajo un brazo. Tiré de la manta sobre ella y le besé la frente. Luego fui a mi propia habitación y me quedé dormida en minutos, sin sueños y sin interrupciones. Por primera vez desde que encontré ese teléfono desechable y me di cuenta de que mi matrimonio ya se había terminado, solo que yo aún no lo sabía. 4 meses después, mi hija cumplió 8 años. Celebramos en casa esta vez. Solo nosotras, Andrea y sus hijos. Mi hermana que voló para el fin de semana. Pastel de chocolate con chispas de arcoíris porque ella lo pidió específicamente y regalos envueltos en papel que ella misma había elegido en la tienda. Sopló las velas de un solo aliento y se inclinó cerca de mí mientras todos aplaudían. Esta fue mejor. Sí, mucho mejor. Sin cosas raras. Besé la parte superior de su cabeza y corté el pastel mientras Andrea servía cajitas de jugo y mi hermana ponía una película en la sala. Más tarde, después de que todos se fueron y mi hija dormía arriba, me senté en la mesa de la cocina con la última rebanada de pastel y mi teléfono vibró con un texto de mi ex. Espero que haya tenido un buen día. Escribí de vuelta, lo tuvo. Gracias por el regalo, porque había enviado un paquete con una tarjeta y un animal de peluche que ella había añadido a la colección de su cama. Luego llegó otro texto. Chelsea todavía no ha encontrado trabajo. Sabes que eso es por tu culpa. Me quedé mirándolo un largo momento, luego borré el hilo sin responder. Lo había dicho antes, que había arruinado su vida, que había ido demasiado lejos, que la humillación pública fue cruel e innecesaria. Pero ella había entrado en la fiesta de cumpleaños de una niña para jugar a la casita con la familia de otra persona. Y yo solo me aseguré de que todos supieran exactamente lo que estaba pasando antes de que ella pudiera reescribirlo en algo más suave. Algunas verdades necesitan luz del día. Yo solo encendí el interruptor. Gracias por ver. No olvides suscribirte, darle a me gusta y dejar tu parte favorita en los comentarios.